bueno, también bastante Estados Unidos y en los otros países no tuve la oportunidad, Brasil, Chile, Costa Rica también estuve. Pero creo que hoy te puedo decir con más certeza que realmente ya no me importa mucho el lugar, realmente, donde esté, sino simplemente intento adaptarme a donde esté y tomar una buena experiencia, inclusive acá en mi país. Entonces ya no es tal vez antes sí era un sueño de poder viajar y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, pero ahora no es tan relevante estar, no sé, en otro país o estar aquí. Simplemente intento aprovechar donde estoy y hacer lo mejor que pueda. Cuando estaba viendo tu resumen y lo vi tres cosas que a donde veo mucho pasión. Una, que es, eres emprendedor, estudiante de filosofía y Sí, me bailarín encanta. de salsa. Entonces yo Ah, estaba sí. muy como que filosofía y salsa. Entonces tienes que tener muchísimo como pasión de todo, de las preguntas que no son, que son muy profundos, en el sentido que estoy casi seguro que estás muy curioso cómo funcionan cosas y quieres saber más que promedio personas quieren saber. Entonces, ¿de dónde surgió esta idea de espiritualidad, filosofía y negocios? Bueno, sí, sabes que, mira, hace unos 2 años, 2 años y medio más o menos, yo asistí a un seminario aquí en mi país. Era un seminario que se llamaba Emprendimiento Latinoamericano y fue lanzado por un empresario, un emprendedor local, de aquí de la localidad. Y claro, creo que duró unos 3 días, más o menos, ¿no? Y claro, como todo seminario de negocios, de emprendimiento, ellos hablaron de negocios, de finanzas, de modelos de negocio, también presentaron casos de éxito. Pero, ¿sabes, Reine? Hubo un participante, una charla, o sea, que para mí me cambió y fue genial, fue fascinante. Y el título no recuerdo exactamente, pero era algo así como negocios espirituales, como espiritualidad de los negocios. Y claro, cuando vi eso dije, chuta, qué raro, o sea, está un poquito, o sea, no entendía muy bien, porque nunca había escuchado este tema. Y básicamente esta persona habló de los niveles de conciencia, inclusive hay un mapa de la conciencia que fue desarrollado por un doctor norteamericano, el doctor David Hawkins, que escribió un libro muy bueno, que me gusta mucho, El poder contra la fuerza, y él había mostrado esta diapositiva. Entonces él te indicaba, claro, este doctor desarrolló un mapa y claro, desde la conciencia o niveles más bajos hasta niveles superiores, y niveles más bajos, bueno, hablemos de tal vez de vergüenza, de temor, de miedo, y niveles de conciencia más elevados, amor, honestidad, etcétera, ¿no? Y me gustó mucho realmente ese tema, ¿no? Y él hizo una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál creen que es la empresa más antigua del mundo? Y yo me quedé pensando, no sé, ¿tienes tú alguna idea, Reina? ¿Qué te viene a tu mente? ¿Cuál es la empresa más antigua? ¿Cuántos años tiene esa empresa más antigua? ¿Se te ocurre tal vez? Creo que si piensas así es siempre vender algo, porque hasta que hasta si estamos pensando de ya tiempos muy lejos, como siempre como ese tipo de cambio de cosas, de comida y de oro y todo eso. Entonces, yo ¿Ya? decía que como ventas. ¿Ya? Sí, está bien. ¿Sabes? Yo pensé en la Coca-Cola. que Porque dije, mira, Coca-Cola tiene como más de 100 años, más o menos, ¿no? Entonces, esa era la empresa más antigua que me vino a la mente. Oye, y después, claro, después de un momento él responde, la empresa más antigua del mundo tiene un poco más de 1400 años. Y wow. yo me quedé, o sea, como que, wow, 1400 años. O sea, obviamente, y actualmente sigue funcionando. Entonces, esa empresa es una empresa japonesa y tiene más o menos unos 1441 años, más o menos. No recuerdo el nombre, creo que es Gomi Kumi, algo así, y es una empresa constructora, ¿ya? Entonces, ahí empezó este tema un poquito, como empecé a entender el tema de espiritualidad, negocios, por ahí se me presentó, pero yo ya venía un poquito antes con temas espirituales, que bueno, siempre me gustó, ¿no? Este tema espiritual, esotérico, ¿no? Y después de esto, te puedo un poquito definir cómo yo entiendo el tema de espiritualidad, filosofía y negocios, ¿no?
Y puntualmente, básicamente, como yo entiendo, espiritualidad es empezar a conocerse uno mismo, a ir un poco adentro de uno mismo, empezar a conocerse y darse cuenta que no somos solo este cuerpo, solo la mente, que hay algo mucho más trascendente y que tal vez no lo puedo notar o no lo puedo percibir o no todo el tiempo, pero sé que hay algo que está mucho más allá de mí, ¿no? Con el tema de la filosofía, yo empecé a estudiar hace también casi un par de años, más o menos debe ser, y básicamente filosofía es el amor a la sabiduría. Y tú tienes lo que es el conocimiento y sabiduría. ¿Y cómo llegas a la sabiduría? A través de una acción. El conocimiento tú lo tomas y lo pones en práctica. Y a través de esa práctica, de ese movimiento, lo transformas en sabiduría. Y hay algo que al inicio me enseñaron y que me pareció fascinante, que es la ética y la moral. Y la ética y la moral son muy importantes para entrar a estudiar cualquier tipo de filosofía, ya sea oriental, occidental, no importa, pero es como que el primer peldaño, ¿no? Y básicamente es lo siguiente. Ética viene de la palabra ethos, que es griego, que significa básicamente pensamiento. Y moral viene de la palabra mores, que viene de los romanos y significa costumbres o básicamente acción, ¿no? Entonces, estas dos palabras son como hermanas, primas hermanas, son muy cercanas. Y en la antigüedad no se podía distinguirlas. O sea, y significa lo siguiente, que tal como piensas, tú actúas. O sea, no puede estar separado tu accionar de la forma como tú piensas. Eso no se podía separar. Y lo que te lleva lo que lleva a decir que básicamente la ética y la moral es integridad. Lo que conocemos hoy ser un ser íntegro, que actúas tal como piensas. ¿Ya? Eso es como el fundamental, ¿no? Y después me di cuenta de algo más, un pasito más adelante, que es la ética temporal y atemporal. Y básicamente la ética atemporal es la que no está sujeta al tiempo, la que traspasa el tiempo. Entonces, pensando otra vez en estas grandes civilizaciones que existieron, ¿no? Y que tenemos un legado hasta ahora, los griegos y romanos, eh, ¿qué hizo que ellos sean tan grandes o que logren trascender y hayan dejado huellas en la historia? Básicamente es una ética atemporal que está basada básicamente en virtudes y valores. Y hablemos valores de lo que es honestidad, rectitud, lo que es justicia, lo que es solidaridad, amor. ¿Por qué? Porque son atemporales, porque bueno, no son modas. Y digamos, si una persona hoy es honesta, seguramente hace 1000 años fue honesta y dentro de 1000 años, alguien que practique la honestidad será una persona honesta. Entonces, es algo que no está sujeta al tiempo, ¿ya? Esa es la otra idea básica de lo que fui entendiendo lo que es filosofía. Y lo último, negocios. Yo como vengo haciendo, bueno, trabajando en emprendimientos, negocios, haciendo muchas cosas, básicamente, ¿qué es un negocio? Es una transacción entre dos partes, puede ser una empresa, un mercado, dos personas, transacción de un bien, un producto, un servicio, básicamente, ¿no? A través de una compensación, puede ser una compensación económica. Pero si miramos para atrás, en los últimos años hemos visto que esa transacción se ha vuelto muy feroz y todo está enfocado solo a generar dinero, a generar más cosas, a gastar más. Eh, y eso también nos pone en un problema como humanidad, como civilización. ¿Por qué? Porque no se ha respetado el medio ambiente, no se ha respetado ni a los seres humanos mismos, que todo está involucrado en solo gastar, en buscar más, ¿no? Por consiguiente, tal vez, Reina, te has dado cuenta que últimamente han surgido más negocios o ideas impulsadas a temas de negocios sostenibles. Básicamente que cuidan el medio ambiente, que están más preocupados de todo lo que pasa en la actualidad. Y también, por ejemplo, en el tema de alimentación, con productos orgánicos que cuidan realmente, uno, el ambiente y dos, a los seres humanos, ¿no? La alimentación es fundamental. Y otro también podemos ver con temas de productos más justos, ¿no? Con temas de comercio justo, básicamente, ¿no? Entonces, ya tienes estas tres ideas, ¿no? Ahora, eh, ¿qué tiene que ver la una con la otra? ¿Y qué ¿Cuál es tiene la que ver relación? exactamente? ¿Cuál es la relación, no es cierto? ¿Cuál es la relación? ¿Y qué tiene que ver con mi experiencia, no? Y justo en ese momento te cuento. Cuando yo regresé acá a mi país después del posgrado en Alemania, yo vine, bueno, regresé muy contento porque dije, bueno, voy a trabajar en temas de proyectos, voy a trabajar con emprendedores, con cooperativas, asociaciones, en temas de desarrollo rural, agrícolas, lo que siempre realmente me gustó, ¿no? Y claro, cuando regresé, venía con mucha ilusión y al inicio empecé a buscar oportunidades de trabajo, de proyectos, etcétera, ¿no? Pero
inicialmente no encontré mucho, no encontré oportunidades y empecé a trabajar con mi hermano en un proyecto que lo habíamos hecho hace algún tiempo, ¿no? Básicamente. Y este proyecto él tenía un proyecto en temas de negocios, con temas de productos tecnológicos, un tema de apoyar a construcciones, básicamente. Entonces me invitó a trabajar con él. Me invitó a trabajar con él y pues le dije, bueno, mientras tanto, mientras sale algún proyecto, pues hagamos algo, ¿no? Y me di cuenta que tal vez el negocio no estaba siendo muy rentable, porque localmente él compraba productos y tenía sus clientes, pero no era muy rentable, no era un negocio que iba a escalar, definitivamente, ¿no? Así que planteé lo siguiente, vamos a contactar a socios potenciales en otro lugar, fuera del Ecuador, y puntualmente lo hicimos en China. Entonces empezamos a traer productos que el mercado estaba solicitando, nos dimos cuenta y bajo nuestra marca y logramos certificarlos y homologarlos acá en el país, ¿no? Oye, Reina, te juro, nos fue muy bien, nos fue súper bien los primeros años, tan bien que inclusive te digo, los productos venían en barco y nosotros ya estaban vendidos, no tocaban tierra y ya los habíamos vendido, o sea, nos fue muy bien durante un par de años, tal vez un poco más, ¿no? Y claro, a mí me ganó mucho el tema del dinero en esa época, ¿no? O sea, chuta, bueno, estaba ganando buen dinero, pues bueno, sigamos haciendo. Y me olvidé, y dejé de lado un poco el tema de los proyectos, lo que quería hacer, lo que realmente me había llamado la atención y el cual, por cual yo había regresado a mi país para poder hacer algunas cosas con proyectos, ¿no? Ah, bueno, a la paz, saqué emprendimientos, algunas cosas, ¿no? Después de este par de años, las cosas empezaron un poquito a decaer, no fueron tan bien, empezaron a bajar aquí los negocios, el tema también inclusive del gobierno no fue tan bien, los proyectos disminuyeron, fueron bajando las ventas y yo empecé a sacar otros proyectos en el ámbito agrícola y ahí empezó este tema de la espiritualidad, el tema este de la filosofía y me fui dando cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que realmente yo quería hacer, no era realmente lo que, para lo cual me había preparado. No digo que no me sirvió el tema de aprender más cosas de negocio, importaciones, me sirvió un montón y me sirve hasta ahora, pero no era realmente lo que quería hacer, ¿no? Yo quería ayudar a otras personas y yo me dejé como, el dinero me ganó bastante, ¿no? Porque ganábamos bien en esa época y dije, bueno, aquí estoy ganando bien y dejé otras cosas de lado, ¿no? Entonces, cuando tomo el tema de la espiritualidad, empiezo a conocerme un poco más, empiezo a saber que no es realmente mi camino, que si bien yo pude aportar a mi hermano, ayudar a la empresa a crecer, a hacer muchas cosas, no era mi camino. Y con la filosofía me doy cuenta que no estaba siendo realmente muy ético y no estaba siendo muy íntegro, ¿entiendes? No estaba actuando como realmente estaba pensando. Y después también, claro, a mí me interesaba el tema de la transacción en los negocios porque estaba generando dinero. Y el dinero, bueno, pues te ayuda a pagar cosas, a hacer cosas, ¿no? Entonces lo convertí en una transacción. Y hoy en día, Reina, me doy cuenta que un emprendedor o un emprendimiento tiene que estar enfocado en el servicio, en ayudar a los demás, en solucionar problemas, no solo hacerlo por el simple hecho de hacer cosas o de generar dinero. Tiene que ir mucho más allá. Y ahí estas cosas empezaron a unirse, ¿no? A converger. Ahí empezó realmente todo a tener sentido, el tema de la espiritualidad, de conocerse, el tema de ser íntegro con la filosofía, de empezar a preguntar las cosas, y el tema del negocio, de empezar a servir a las personas, no empezar a servir o solo generar dinero. Empezó todo a tener realmente sentido, ¿no? Y por eso decidí optar por esta certificación para trabajar con las Naciones Unidas, porque está enfocado justamente a esto, a poder apoyar, a ayudar y apoyar a otras personas, cooperativas, asociaciones que necesitan mucha ayuda, digamos, no solo técnica, sino también en tema de conocimientos, el tema que se les dé un impulso, ¿no? Entonces, ahí empezó a converger. Y déjame para terminar contarte una historia, que bueno, a mí me encantan las historias, ¿no? Sobre todo este con el tema de la filosofía. Yo no sé si tal vez has escuchado la historia de Cincinato. Cincinato fue un noble, fue un general y un cónsul de la época romana, tal vez unos 500 años antes de Cristo, básicamente, ¿no? Y en esa época, en la época republicana, en la época romana de la República, existía el Senado. Y generalmente cuando había problemas y no podían ponerse de acuerdo, ellos nombraban a una persona y el nombramiento es dictado, que básicamente es dictador, y significa que a una persona le investían de todos los poderes. Y él podía, claro, la persona que era elegida era una persona obviamente
íntegra, una persona leal, fuerte, valerosa, que haya demostrado su servicio a Roma, ¿no? Entonces, el mejor candidato fue Cincinnato. Y Cincinnato lo fueron a buscar. Cincinnato también era agricultor, tenía una granja, él también era agricultor, ¿no? Y cuando lo van a buscar, lo encontraron trabajando la tierra. Y le dijeron a Cincinnato, mira, hemos decidido en el Senato nombrarte a ti dictador, por un cierto periodo para arreglar esos problemas que no logramos solucionarlos. Y él, la respuesta de él fue, dijo, está bien, acepto, pero primero voy a terminar de trabajar la tierra. Estaba haciendo unos surcos, porque los surcos son eternos, la tierra es eterna y los políticos son pasajeros. Así que voy a terminar primero esto y después me voy con ustedes. Así que claro, él terminó, después de trabajar la tierra, terminó de hacer lo que tenía que hacer y se fue con las personas que lo venían de buscar y se fueron al Senado y lo vistieron como dictador. Y claro, y él empezó su labor a resolver los problemas que tenían en ese momento. ¿Sabes? Claro, el nombramiento era por un tiempo, ¿no? Él resolvió los problemas mucho antes del tiempo que estaba establecido. Y él cuando terminó dijo, ¿sabes qué? Listo, están los problemas resueltos, se entregó el nombramiento y he terminado. Curiosamente, lo que tal vez hubiera pasado para actualmente con tal vez nuestros políticos actuales, ¿no? O sea, si le das un cargo, tal vez buscan quedarse más tiempo o poner a otras personas, ¿no? Pero él terminó y entregó. Entonces, Cincinnato se volvió un arquetipo para los romanos, un arquetipo de lo que es la rectitud, lo que es la honradez, lo que es la lealtad y la honestidad. Entonces, ahí yo entendí un poco más este tema de espiritualidad y negocios, ¿no? Porque cuando terminó esta charla, yo le pregunté a uno de mis maestros y mi profesor le digo, entonces, ¿Cincinnato es una persona espiritual? ¿Fue una persona espiritual? Y él me dice, por supuesto. Y esas son las características de un camino espiritual. Porque eso te lleva a un camino espiritual, a buscar tal vez un ser superior o a Dios. El tema de la honestidad, de la lealtad, del amor, básicamente, ¿no? Y ahí me quedo, y ahí entendí que básicamente los negocios y la espiritualidad van de la mano. Si tú quieres, si hablo ahora de los espirituales o negocios con conciencia, simplemente, y una vez que te empiezas a conocer y eres honesto, tú eres honesto con tus clientes. O sea, si eres honesto contigo, vas a ser honesto con ellos. ¿Cómo? Haciendo el mejor producto que tú puedas, haciendo el mejor servicio que tú puedas, para entregarles lo mejor que puedas a ellos, ¿no? No significa ser perfeccionista, significa siempre estar en el camino del progreso, básicamente, ¿no? Y ahí es cuando las cosas me empezaron a cuadrar, ahí es cuando entendí que el conocer de la forma como pienso, y una vez que empiezo a, digámoslo así, a intentar estar en armonía, sé que el siguiente camino o el siguiente paso es servir a las personas o ayudar a solucionar problemas en este mundo real y no solo meterme por el tema de transaccionar y generar recursos, ¿no? Ahora, creo que para terminar, Regne, ahora, ¿cuál era, digamos así, la pregunta o la charla, ¿no? ¿Cómo dominar la década bajo las circunstancias actuales? Exactamente. ¿Correcto? Entonces, antes que me voy a preguntarte, en el Claro. por favor, todas que nos están escuchando, piensan qué quieren o cuál preguntas tienen para Antonio. Nos pueden dejar en el Facebook, estoy viendo el perfil allá también, por favor, nos pueden compartir sus preguntas allá o gente que están con nosotros aquí en el Zoom. También, si no quieren hablar, pueden dejar sus recomendaciones o preguntas aquí en el área de chatear. Está abajo, en la mitad. Por favor, hacen sus preguntas. Entonces, Antonio, los 3 recomendaciones. ¿Cómo dominar la década? ¿Cuáles son? Claro, aló. No te escuché muy bien, Regne, se cortó un poquito al final. Ok. Y estaba preguntando, entonces, ¿cuáles son 3 recomendaciones cómo dominar la década en tu mente? Genial, perfecto. Mira, verás, yo creo que eh, vamos a dominar la década. Creo que si empezamos a dominarnos a nosotros mismos, primero, si empezamos a conocernos, a alinearnos un poco con realmente con lo que estamos pensando y actuamos en consecuencia,
y si sabemos que lo que hacemos va a ser en beneficio de las demás personas. Creo que si empezamos por ese camino, no solo vamos a dominar la década que sigue, vamos a dominar las siguientes décadas de nuestra vida, por el tiempo que estamos aquí. Entonces, creo que quiero dejarte las tres principales sugerencias o tres ideas que también, bueno, las compartí con otras personas y justo tuve una charla hace unos 2 días con otra persona. Y creo que la primera es no dejarnos vencer por el miedo. Sabemos que, claro, en este momento está la pandemia, está el virus, pero es importante no dejarnos vencer por el miedo, no dejar que se vuelva una paranoia, una locura, ¿sí? Porque el miedo, todos tenemos miedo como seres humanos, eso, digámoslo así, inclusive es normal, ¿ya? Pero una cosa es tener miedo, otra cosa es dejarse vencer, abatir por el miedo, por las noticias, todos los días tal vez trágicas, toda esta información, ¿verdad? Entonces es lo primero, no dejarnos vencer por el miedo. Segundo, ¿cómo le ganamos al miedo? Básicamente es venciendo la ignorancia, ¿ya? Platón decía una cosa que me parece genial, las dos enfermedades del alma es la ignorancia y la locura. Y llegamos a través de la locura, a través de la ignorancia. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta y saber que la vida está hecha de ciclos, que como hay un día, hay una noche, hay invierno, hay verano, hay negro, hay blanco. Entonces, esto que estamos viviendo, en este bache que estamos cayendo en este momento, que bueno, sí nos causa problemas, es trágico, lo vamos a superar, como se superó tal vez el problema que pasó en el 2008, el tema financiero en el mundo, como en la Edad Media Europa pasó el tema de la peste en esa época. Entonces, vamos a superar este bache. Básicamente todo es cíclico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es tal vez investigar, no caer en la ignorancia y investigar qué hicieron las personas en esas épocas, en épocas parecidas, cuáles fueron las actitudes que ellas tomaron para poder salir, sobre todo las actitudes, ¿no? Porque recordemos que la historia es maestra de vida, nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Y la tercera, empezar a conocernos más, realmente empezar a hacer una pausa. Y creo que esto sí es verdad, es un poco complicado, pero tomarlo como oportunidad para empezar a reflexionar, a empezar a preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que yo puedo aportar en este mundo? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas? ¿Cómo puedo ayudarme a mí? ¿Cómo puedo estar tal vez en otra situación de aquí para adelante? ¿Cómo puedo empezar a hacer las cosas que realmente quiero hacer? Entonces creo que si empezamos por estas preguntas, creo que nos van a ayudar bastante a dominarnos y a dominar la década y las subsiguientes décadas que tengamos en nuestras vidas, Reine. Muy buena respuesta. Entonces, una vez, si hay algunas preguntas, ahorita pueden abrir sus micrófonos y creo que la transmisión en live en Facebook toma un poco de tiempo hasta cuando llegan mis preguntas. Entonces estamos... Ya, bueno. Estamos dando un poco más tiempo para hacerlo. Y nos puedes compartir, si alguien quiere compartir o quiere filosofiar contigo, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, a ver, bueno, creo que te había dado mis redes sociales, o sea, ahorita realmente estoy siendo un poquito más activo realmente en las redes sociales, pero utilizo bastante Facebook e Instagram. En Instagram es @tono, es TONO, Campo Verde, todo unido, básicamente, ¿no? Y en Facebook estoy como Antonio Fernando Campo Verde, pues ahí me pueden escribir, podemos conversar. Inclusive les puedo contar a la escuela donde asisto a estudiar filosofía, no hay problema. Inclusive hay esta escuela hay en muchos países, ¿no? Entonces, si están fuera del Ecuador, seguramente van a encontrar una sede. Entonces, no, es abierto realmente, ¿no? Es más, está abierto y toda la gente está bienvenida. Ay, perfecto. Y sí, tenemos una pregunta. ¿Qué otras oportunidades ves en esta nueva década de 2020 hasta 2030? ¿A qué otras oportunidades? A ver, sabes, yo creo que se viene con fuerza y yo ya lo estaba percibiendo hace algún momento, hace algún tiempo, y bueno, lo que hemos comentado contigo antes, el tema digital. Oye, el tema digital, Reina, es un tema que, sobre todo, bueno, tal vez en Latinoamérica iba a tardar un tiempo más,
generalmente en Estados Unidos y otros países un poco más desarrollados, el tema digital ya está en boga y funciona muy bien, ¿no? Acá tal vez iba a tardar algunos años, ¿no? Pero con lo que está pasando se va a acelerar un montón. Entonces, todo lo que tiene que ver con negocios digitales, e-commerce, hay algo que a mí me fascina y estoy también incursionando en el tema de educación a través de medios digitales. Eso va a ser muy bueno. Hay una ola en este momento de educación, la gente está buscando educación, está buscando formarse. Y esto va a ser algo muy importante. Así que si tienen la oportunidad de hacer algún curso en temas de cursos digitales, en cómo tú hacer un curso y cómo tú venderlo a través de las redes sociales y llegar a otras personas que puedas ayudar con tu conocimiento, con tu experiencia, eso va a ser muy importante. Así que es algo para tomar en cuenta. O sea, pero para ya empezar ya, o sea, no dejar pasar el tiempo, sino empezar a prepararse, empezar a tomar todas estas ideas de la digitalización. Sí, estoy de acuerdo, porque realmente que está pasando ahorita también es la manera como trabajan gente. Y antes fue mucho como miedo de distancia social si quedamos en casa y estamos trabajando desde casa. Entonces, estamos, no, como que fue algo que pensamos que no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces, necesitamos gente, Totalmente, necesitamos sí. todo eso, pero creo que después todavía no sabemos hasta cuánto tiempo va a tomar toda esa situación, pero estoy casi seguros que después cuando tenemos más de 3 meses, ya tienes como un hábito de hacerlo. Entonces ya no tienes como ese sentido que a mí siempre raro de despertar y poner, no sé, mi traje y sentir que necesita trabajar, ¿no? Exacto, Entonces es muy, muy difícil claro. cuando empiezas. Entonces sí, creo que hay muchas oportunidades en esos momentos, entonces estoy de acuerdo 100% contigo. Si nadie más tiene ninguna pregunta, muchísimas gracias por unirnos y compartirnos tus puntos de vista. Y obviamente si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacer y conectar en sus redes sociales. Y gracias otra vez en ese sentido que esas pláticas, esas llamadas estamos haciendo para realmente apoyar nuestra comunidad. También si realmente necesitas ayuda para que no pienses que, no sé, puede ser que mis preguntas son tontos o mi como egoísta adentro de mí no me está dando de certidumbre de hacer mis preguntas y todo demás. Estamos aquí para servirlo. Y si cambiamos hoy una vida, es una vida cambiada. Por eso estamos aquí. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Saludos No, a a ti. Ecuador. Ojalá todo va a salir muy bien para ustedes también. Estamos aquí con oraciones y nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, Reina. Te agradezco mucho y sigue haciendo lo que estás haciendo, que es genial. Realmente traer un poco de luz en esos momentos es imprescindible. Así que te agradezco una vez más. Pues sí, que estés muy bien allá en México, ¿no? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.